Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a dar inicio hoy día, viernes 9 de septiembre del año 2022, a la semana número 4 del curso de Contabilidad para Abogados de la sección de S3B. El tema que vamos a ver el día de hoy está relacionado con los estados financieros. El objetivo de esta sección es entender la estructura contable y poder elaborar los estados financieros básicos de una empresa. Bueno, la estructura básica está relacionada con las cuentas básicas, como estamos viendo en pantalla, y vemos ahí las tres principales variables, las tres primeras variables de las cuales hablamos en las clases anteriores: el activo, el pasivo y el patrimonio. Cada una de estas variables está conformada por diferentes cuentas, como vimos en la clase anterior, y en esas cuentas se van a registrar las operaciones. Hemos visto, por ejemplo, que para el lado del activo tenemos las cuentas de caja, tenemos la cuenta bancos, tenemos la cuentas por cobrar, tenemos la cuenta mercaderías, tenemos la cuenta materias primas, tenemos la cuenta alquileres pagados por anticipado o seguros pagados por anticipado. Tenemos la cuenta también de activo fijo, conformado por terrenos, edificios, vehículos, muebles en seres, maquinaria. Otra cuenta son los intangibles, pero en resumen podríamos decir que el activo, su definición, como estamos viendo, es un recurso económico de propiedad de la empresa o del negocio y del cual se espera recibir beneficios económicos a futuro. Todos estos activos se van a registrar a valor de adquisición o costo, como se menciona, ¿no? Es decir, el terreno se va a registrar a cuánto me ha costado o cuánto le ha costado a la empresa. Los edificios, cuánto ha costado el edificio, cuánto ha costado la construcción del edificio, por ejemplo. O los vehículos, sustentado el precio de compra por la factura correspondiente. En el caso de la mercadería también se registra precio-costo, es decir, cuánto nos lo ha vendido el proveedor. Pero lo más importante es que la empresa va a tener un control sobre todos los activos y pertenecen a la empresa. Para el lado del pasivo, que está representado principalmente por deudas y obligaciones que tiene la empresa o el negocio, principalmente a personas o entidades. Estas personas pueden ser los trabajadores, pueden ser los accionistas, pueden ser los proveedores, puede ser el mismo Estado o puede ser también entidades superiores de control. Ejemplo de cuentas de pasivo. Tenemos, por ejemplo, lo que se le debe al Estado, los tributos por pagar. Otra puede ser proveedores o cuentas por pagar comerciales. Otra pueden ser los sobregiros bancarios. Un sobregiro bancario es, como se dice, es cuando la empresa se sobregira sobre una cuenta corriente y le está debiendo al banco. Un préstamo bancario o un préstamo por pagar a uno de los accionistas. El accionista de repente ha prestado dinero a la empresa de manera personal para que la empresa pueda tener liquidez. Entonces, la empresa le está debiendo a uno de los accionistas y esa deuda se va a registrar como cuentas por pagar a accionistas. Y así pueden haber diferentes deudas de acuerdo al giro del negocio, ¿no? Definitivamente, porque cada sector económico va a tener diferentes formas de pasivo. En el caso, por ejemplo, de las entidades financieras, que pueden ser los bancos, pueden ser las cajas municipales,
o puede ser una financiera. El pasivo más representativo serían los depósitos de ahorro de los clientes, o los depósitos a plazo, o los certificados bancarios en moneda extranjera. Todo eso es dinero que el público o las empresas depositan en las entidades financieras con el objetivo de tener una rentabilidad. Pero ese dinero no es del banco, es del público, es de las personas naturales o de las empresas. Por tanto, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo o cualquier otro depósito que realice una persona natural o una empresa, depósitos que se realicen en una entidad financiera, va a representar un pasivo para un banco, para una caja municipal o cualquier otra entidad autorizada a captar depósitos del público. En el caso del patrimonio, el patrimonio, como vemos acá, se define como la aportación de los dueños. Representa la parte de los activos que pertenecen al dueño del negocio. La principal cuenta en el caso del patrimonio viene a ser el capital. El capital en la cual los accionistas, cada uno de ellos, ha aportado una cantidad de dinero para que el negocio empiece a funcionar, o de repente han hecho aportaciones en especie. De repente alguno de los accionistas ha aportado un vehículo, otro ha aportado dinero en efectivo, otro ha aportado mercadería y un cuarto de repente ha aportado una oficina en un local comercial para que pueda funcionar el negocio. Al aportar esa oficina ya deja de pertenecer al accionista para formar parte del activo del negocio o de la empresa. Pero todas esas aportaciones van a tener un valor y esas aportaciones, que va a estar representado por el dinero en efectivo o las mercaderías o el activo fijo, se van a registrar en el lado del activo y teniendo en cuenta el principio de la partida doble, se van a registrar la cuenta capital como aportación inicial del negocio. Tenemos ahora las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Las cuentas de ingresos se definen como recursos que recibe el negocio por la venta de un bien o de un servicio que puede ser al contado o al crédito. Si es al contado, es decir, en efectivo, va a ingresar directamente dinero a la caja de la empresa, pero ese dinero va a ser por concepto de ventas, que es la cuenta principal de los ingresos. Como dice acá, los ingresos aumentan el capital del negocio, previa disminución de los gastos. En el caso de los gastos, dice acá, comprenden activos que se han usado, consumido o gastado en el negocio con el fin de obtener ingresos. Los gastos disminuyen la participación del dueño del negocio. Tenemos algunos ejemplos de gastos, por ejemplo, los sueldos que paga la empresa a sus empleados, los salarios que paga la empresa a sus obreros, los alquileres producto de donde están funcionando las oficinas administrativas. También de repente la empresa no tiene un local propio y necesita alquilar. Ese alquiler es un gasto. Los servicios de luz, agua, correo, internet. De repente por ahí necesita realizar algunos gastos notariales. Todo eso son gastos. Gastos que van a disminuir la participación del negocio definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan estas 5 variables que estamos viendo ahorita en pantalla? Se van a relacionar de la siguiente manera. Voy a poner en pantalla la ecuación contable. A ver, vamos a ver si lo cambio de color.
Ya. Listo, ahí lo tenemos, la ecuación contable relacionando las 5 variables. La ecuación contable original sabemos que es igual al activo, ¿de acuerdo? Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿De acuerdo? Lo que acabo de poner en la parte superior es la ecuación original, relacionando las 3 primeras variables. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Pero si queremos introducir ya los ingresos y los gastos, vamos a utilizar la ecuación de abajo, que el activo más los gastos es igual a pasivo más patrimonio más los ingresos. Cada una de estas variables, como dije, va a estar representada por diferentes cuentas. Como hemos explicado anteriormente, en el caso del activo, tenemos la cuenta caja, bancos, cuentas por cobrar, mercaderías, seguros pagos por adelantado, alquiler pagado por adelantado, activo fijo, intangibles, también es un activo. Todo eso son de propiedad de la empresa. En el caso de los gastos, ya hemos dicho, los seguros, los alquileres, servicio de energía eléctrica, servicio de internet, correos, gastos notariales, todos esos son gastos que van a disminuir la participación de los dueños del negocio. En el caso del pasivo tenemos, por ejemplo, tributos por pagar, cuentas por pagar comerciales, préstamos bancarios. En el caso del patrimonio tenemos la cuenta capital, que es la cuenta principal, otra de las cuentas de reservas, reservas que se utilizan casualmente con el objetivo de poder absorber en caso de pérdida de la empresa y que el capital no pierda valor. Por eso es que se crean las cuentas de reservas. Y las cuentas de ingresos representadas principalmente por la cuenta ventas. Pero pueden haber otros ingresos. Producto, por ejemplo, de la venta de un activo fijo que esté en desuso, o de repente la empresa tiene depositado dinero en algún banco y está ganando intereses. Esos intereses se van a registrar como ingresos financieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser los estados financieros? Los estados financieros vienen a ser reportes, informes finales, que muestran un diagnóstico de la situación de la empresa a una fecha determinada, y este reporte o este informe va a permitir la toma de decisiones, tal vez para mejorar la situación económica o la situación financiera de la empresa, y normalmente estos estados financieros se emiten de manera mensual. Entonces, digamos que al final del periodo, que puede ser mensual, o al final del periodo anual, normalmente para, por ejemplo, para la SUNAT, sabemos que la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tenemos que cerrar los estados financieros con el objetivo de calcular los impuestos. Impuestos que se van a pagar de manera anual. Los estados financieros que emite la empresa son básicamente 4. El balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. El balance general
también se le llama estado de situación financiera. Al estado de ganancias y pérdidas se le llama estado de resultados. El estado de flujo efectivo sí conserva el mismo nombre, así como el estado de cambios en el patrimonio, como estamos viendo en pantalla. ¿Qué representa el balance general? El balance general, como se señala acá, es un reporte financiero que determina la posición económica y financiera de una empresa a una fecha fija determinada. Este balance general puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral o puede ser anual, dependiendo de la empresa. Permite determinar el resultado de las operaciones realizadas en el ejercicio de periodo. Entendemos ejercicio de periodo, la duración de 12 meses, es decir, un año calendario. Presenta la situación financiera de una empresa siendo un estado financiero estático. ¿Por qué estático? Porque es una fotografía al final del ejercicio. Entonces, esa fotografía me va a mostrar a mí todo lo que tengo y todo lo que debo. Todo lo que tengo representado por el activo y todo lo que debo representado por el pasivo. Y mi participación dentro de la empresa como accionista, que estaría representado por las cuentas patrimoniales. En cuanto al balance general, la presentación se da de la siguiente manera. Al lado izquierdo tenemos el activo, teniendo en cuenta la clasificación que vimos en días anteriores entre activo corriente y activo no corriente. La suma de los dos me va a dar el total del activo. En cuanto al pasivo, va a estar al lado derecho, clasificándolo también como pasivo corriente y pasivo no corriente. Y debajo del pasivo tenemos el patrimonio y sumando ambas cifras vamos a tener el total del pasivo y patrimonio. En el balance general se va a reflejar principalmente la ecuación contable, que dice lo siguiente. Ya hemos visto anteriormente. Tenemos ahí en pantalla en la parte inferior. La suma del total del activo va a ser igual a la suma del total del pasivo más el patrimonio. Entonces, en otras palabras, en el balance general se va a reflejar la ecuación contable. Haciendo un repaso del activo corriente, creo que lo vimos anteriormente, pero para los que recién de repente se incorporan, porque veo que ha aumentado el número de estudiantes, de repente hay estudiantes que recién están ingresando a esta clase. El activo corriente lo entendemos como todos los activos o todas las propiedades o todos los bienes que tiene la empresa y que se van a realizar en un plazo máximo de un año. Ejemplo, las mercaderías, las cuentas por cobrar, el mismo dinero que rota durante un año, ¿de acuerdo? Esa es la particularidad del activo corriente. En el caso del activo no corriente, no necesariamente se va a realizar o liquidar. Puede permanecer como fijo a través del tiempo. Esa es la diferencia con el activo corriente. Ejemplo de activos corrientes, tenemos el activo fijo. La empresa no se va a dedicar todos los años a cambiar terrenos, ni edificios, ni vehículos, definitivamente. Compra un vehículo que le va a durar por lo menos 4 o 5 años, va a adquirir un edificio que le va a durar de repente 25, 30 o 40 años para que funcionen las oficinas administrativas. De repente los muebles y enseres lo va a cambiar cada 2 años. Las computadoras de repente la cambia una vez al año, depende del avance tecnológico.
pero todo eso se va a registrar como activo no corriente, que va a permanecer fijo a través de los años. En el caso del pasivo corriente, como son deudas y obligaciones, existen deudas que se tienen que liquidar en un plazo máximo de un año. Y ahí se van a clasificar como pasivo corriente. Pero existen otras deudas que son a largo plazo. Entendemos largo plazo, un periodo mayor a un año, por ejemplo, un préstamo hipotecario que puede durar 10, 15 o 20 años y que de repente la empresa ha adquirido con el objetivo de comprar un terreno, un edificio, o de repente está importando una maquinaria de importe significativo del extranjero y ha adquirido un préstamo a 2 o 3 años. Cuando sobrepasa el año esa deuda, ya tenemos que clasificarla como pasivo no corriente. Bueno, y en el caso del patrimonio ya hemos dicho, tenemos un orden. La cuenta principal es el capital, vienen las reservas y después viene el resultado del ejercicio. Esa es la estructura principal que sigue el balance general en cuanto a su presentación. En cuanto al estado de resultados, que es el segundo estado financiero, dicho estado expone el monto total de los ingresos realizados en una empresa versus los gastos dentro de un periodo. Entendemos periodo, como vuelvo a repetir, un plazo máximo de 12 meses. Al remanente se le denomina resultado del ejercicio, el cual puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se le llama utilidad del ejercicio. Y si es negativo, se le denomina pérdida del ejercicio. ¿En qué caso va a ser positivo? Cuando los ingresos son mayores a los gastos. En ese caso hablamos de una utilidad del periodo o del ejercicio. ¿En qué caso va a ser negativo? Cuando los gastos son mayores a los ingresos, que puede suceder también. En ese caso tenemos una pérdida del ejercicio y la cifra se va a mostrar con un signo negativo o entre paréntesis. Este estado es un estado dinámico porque va a reflejar todos los ingresos de un año y todos los gastos de un año. Y hallando la sumatoria y resta de ambos es lo que va a obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. El estado de resultados va a mostrar las principales partidas ordinarias, en el caso de los ingresos y los gastos. La característica principal de este tipo de partidas es que corresponde al giro normal de operaciones del negocio y se presenta de manera recurrente a lo largo de la vía del negocio. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos, la venta de electrodomésticos se va a representar o se va a reflejar en la cuenta de ingresos denominada ventas, ¿no? Como dice ahí, ingresos obtenidos por la venta de productos o por la prestación de servicios. De repente tenemos una sociedad de auditoría o un estudio de abogados. Los honorarios profesionales que cobren estos dos tipos de negocio, un estudio de abogados o una sociedad de auditoría, se van a registrar en la cuenta ventas. Porque estos dos negocios no venden ningún producto. Lo que están vendiendo son servicios profesionales. Entonces, esos servicios profesionales se van a registrar en la cuenta ventas. En el caso de las empresas financieras, ¿a qué se dedica una entidad financiera? Su negocio principal, el core principal del negocio, ¿cuál es? Prestar dinero. Al prestar dinero, va a cobrar una tasa de interés. Y esos intereses son la parte principal del negocio.
que se va a registrar como ingresos por intereses. Vienen a ser las ventas, definitivamente, pero ellos lo que están haciendo es vender un servicio. Prestan dinero con el objetivo de tener una rentabilidad. Entonces, como ustedes ven, estas partidas ordinarias de ingresos principalmente va a depender del giro del negocio. Si la empresa se dedica a vender un bien, la venta de ese bien se va a reflejar en la cuenta ventas. Si se dedica a la venta o al otorgamiento de servicios de diferente forma, los cobros que realice por esa prestación de servicios se van a registrar en la cuenta ventas. Pero en el caso de la empresa financiera, ellos se dedican a prestar dinero. Y, por supuesto, esos intereses que cobren de cada uno de los créditos, sea persona natural, persona jurídica, a través de las diferentes modalidades de crédito que ellos tienen, se va a representar dentro de la cuenta ventas como ingresos por servicios de crédito. Tenemos también otras partidas que pueden ser otros ingresos y otros gastos. Entonces tenemos acá que la característica principal es que corresponden al giro normal de operación del negocio, pero no se presentan con frecuencia, sino más bien son esporádicos. Ejemplo, los ingresos por intereses. ¿Qué cosas son los ingresos por intereses? Es cuando una empresa o un negocio tiene depositado dinero en una entidad financiera y esa entidad financiera le está pagando intereses por ese dinero depositado. Esos intereses va a ser un ingreso para la empresa. Podemos tener de repente algunas oficinas alquiladas. Aparte de nuestro negocio principal, estamos alquilando de repente algunas oficinas. Y ese alquiler va a representar otros ingresos por concepto de arrendamientos. En el caso de dividendos, ¿qué vienen a ser dividendos? La empresa de repente tiene participación sobre otros negocios más pequeños y esa empresa, cuando cierra sus estados financieros a fin de año, va a distribuir utilidades que se van a denominar dividendos a cada uno de los accionistas dueños de la empresa. Entonces la empresa, como es dueña de una parte alícuota del capital, va a recibir sus respectivos dividendos por las utilidades que ha tenido la empresa. También pueden haber pérdidas por baja de valor en las inversiones, es decir, nosotros hemos comprado de repente acciones en la Bolsa de Valores de Lima con el objetivo de tener una rentabilidad. Esas acciones se van a registrar como activo, como inversiones temporales, pero ¿qué sucede? Llega fin de año y de repente esas acciones que nos costaron 100 bajaron de precio a 80. Esa diferencia de 20 tenemos que registrarla en nuestros libros contables como una pérdida. Podemos tener de repente activos que le estamos dando de baja y que ya no nos sirven. Un vehículo, una computadora, y de repente encontramos algún comprador que sí le sirve esos activos, pero a nosotros no nos sirve porque vamos a comprar vehículos nuevos o de repente computadoras más avanzadas. Entonces vendemos esos activos fijos y eso va a representar un ingreso extraordinario o otro ingreso como producto de la venta. Entonces, como ustedes ven, una empresa no solamente se dedica al giro principal del negocio, puede tener otros ingresos y puede tener otros gastos que se pueden dar como producto de las actividades de un negocio. También existen partidas extraordinarias, tanto en el lado de los ingresos como en el lado de los egresos o gastos. Por ejemplo, una pérdida por la presencia de fenómenos naturales.
De repente nosotros somos una empresa que nos dedicamos a sembrar espárragos en el norte, o de repente nos dedicamos a sembrar arándanos en una zona del Perú, y de repente viene el fenómeno del Niño y todos nuestros cultivos sufrimos una pérdida. Es algo extraordinario, ¿no? Entonces, esa pérdida también tenemos que registrarla, definitivamente, ¿no? Es algo que nadie lo pensaba iba a suceder, y sucedió. Y todos nuestros cultivos simplemente se fueron al agua, ¿no? No vamos a poder cosechar el producto para poderlo vender o tal vez exportar, ¿no? Pérdidas sufridas por efectos de una prohibición legal también puede suceder. A ver, acá hay un comentario. Las heladas en la sierra que malogran, eso sí también, definitivamente. Las heladas que hay en la sierra, a veces cae granizada, ¿no? De un momento a otro, todo eso se va a registrar, y casualmente las empresas, como ya saben que en determinada época puede suceder eso, lo que tienen que hacer es guardar, como se dice, ciertas provisiones, lo que contablemente hablando provisionan una posible pérdida que puede suceder ante un hecho de la naturaleza. Ustedes saben que contra la naturaleza no se puede hacer nada. El hecho sucedió y perdiste. No se puede hacer nada. Lo único que le queda a la empresa es, como se dice, guardar pan para mayo, es decir, ver la forma de poder proteger sus cultivos de alguna manera, ¿no? O de repente tener cultivos en otra zona que le permitan seguir funcionando como empresa. Por eso normalmente los negocios no pueden depender solamente de una sola zona, tienen que tener cultivos en varias zonas. Por eso sucede que las empresas mineras, ellos cuando hacen la explotación de los minerales en una determinada zona, ellos siguen buscando en otras zonas, porque puede suceder que el mineral se agote, y si se agota el mineral, la empresa debería de dejar de funcionar. Y lo que busca todo accionista es que el negocio siga funcionando indefinidamente en el tiempo. Eso es lo que busca cualquier accionista. Entonces ellos siguen explorando, de repente en la sierra, en la selva, si pueden encontrar algún posible yacimiento de algún mineral para poder seguir explotando. Entonces todas las empresas mineras tienen diferentes proyectos en diferentes zonas, ¿no? Entonces, porque en realidad el Perú es un país minero. Lo que pasa es que para poder hacer una explotación minera necesitas una fuerte inversión. Y esa fuerte inversión la realizan mayormente empresas extranjeras. Ese es el detalle. Y ellos ya tienen un know-how de cómo realizar todo ese proceso de explotación, definitivamente. ¿Cómo es la presentación del estado de ganancias y pérdidas? Acá lo tenemos. Empezamos con las ventas, que es el ingreso principal del negocio. Como les digo, pueden ser venta de mercaderías, pueden ser venta de bienes, pueden ser venta de vehículos, o pueden ser venta de servicios. Ingresos por servicios, pueden ser ingresos por intereses de crédito, en el caso de las entidades financieras, pero todas las empresas van a tener un costo de venta. ¿Qué representa el costo de venta? Si la empresa se dedica a vender artículos, determinado artículo, la venta de ese artículo lo va a realizar a un precio mayor del que le ha costado, por decirlo.
Si le ha costado 100, lo va a vender a 150, por decir una cifra. Pero a través de esa venta, él está recuperando su inversión. La inversión que hizo es 100. Entonces, en ventas netas voy a registrar 150, que es el precio de venta, pero en costo de ventas voy a registrar el precio de costo, el valor del costo. Yo lo vendo a 150, pero a mí me ha costado 100. Por tanto, mi utilidad bruta o margen bruto viene a ser la diferencia. Es decir, si yo lo vendo a 150, me ha costado 100, mi utilidad bruta vendría a ser 50. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de ventas viene a ser, ahí habría que completar el nombre, costo vendría a ser el costo de la mercadería vendida. En el caso de los servicios, el costo de los servicios proporcionados, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos una sociedad de auditoría. En una sociedad de auditoría intervienen todos los profesionales contadores públicos. La sociedad de auditoría le paga sueldos a todos los auditores. Esos auditores van a participar en una auditoría. Entonces ahí lo que hace el gerente de auditoría es calcular el número de horas, por ejemplo, que se necesitan para poder realizar la auditoría. Ese número de horas se va a multiplicar por el sueldo promedio de las personas que están interviniendo y ese vendría a ser su costo del servicio. Por ejemplo, ¿no? Hablando así en forma general. En el caso, por ejemplo, de un estudio de abogados, en el estudio de abogados se cobran los honorarios, se van a registrar como ingresos por servicios, que es equivalente a ventas netas, pero para poder otorgar ese servicio a una persona o a una empresa, de repente están interviniendo dos abogados. A esos abogados se les está pagando un sueldo, pero para esos abogados van a participar determinados números de horas. Entonces, en el caso de las empresas, empresas de servicio, los servicios se calculan en base a las horas que están invirtiendo para dar el servicio, ¿no? Esa es más o menos la explicación que se da, por ejemplo, en el caso de las empresas de servicio. En el caso de las empresas que venden bienes, en esa parte no habría ningún problema. Una vez que tenemos la utilidad bruta, hay gastos que tenemos que hacer relacionados con la administración del negocio, con el objetivo que el negocio siga funcionando. Ejemplo de estos gastos de administración, tenemos la luz, el agua, el servicio de internet, los gastos notariales, alquileres y todo lo relacionado con administración del negocio. De repente necesitamos por ahí, se nos malograron los servicios higiénicos de la empresa, necesitamos contratar a un gafitero, ¿no? Entonces, ese pago que le hacemos lo consideramos como gasto de administración. Tenemos personal de limpieza contratado por la empresa para que haga las limpiezas de todas las oficinas administrativas, es su gasto de administración. La empresa tiene un servicio de seguridad que hace el control de las personas antes de entrar a las oficinas. Contratamos una empresa de seguridad, le pagamos mensualmente una cantidad de dinero y ese pago es sus gastos de administración. Entonces, en resumen, los gastos de administración permiten que el negocio siga funcionando a través del tiempo. Pero también tenemos gastos de venta. Por ejemplo, las comisiones que se pagan a los vendedores, los gastos de publicidad, contratamos propaganda que pasen por televisión para que el producto se pueda vender.
Todo eso son gastos de venta. La diferencia entre la utilidad bruta, los gastos de administración y los gastos de venta es lo que nos da la utilidad antes de intereses e impuestos. Podemos tener intereses positivos como un ingreso financiero o podemos tener intereses negativos. Es decir, de repente he solicitado un préstamo para ampliar las oficinas administrativas de la empresa y tengo que pagar intereses por ese préstamo. Esos intereses se van a registrar en ese rubro. Tenemos otros ingresos, otros egresos, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ingresos extraordinarios. Egresos extraordinarios, un siniestro. Han robado de repente un vehículo de la empresa. O de repente ganan un juicio. Es un ingreso a favor de la empresa. Todo eso se va a ir registrando, clasificándolo, pero lo más importante es que esos tres intereses, otros ingresos y otros egresos, no son el giro principal del negocio. Se consideran como otros ingresos que son esporádicos, así como otros egresos esporádicos. Tenemos la utilidad ante participaciones e impuestos. Las participaciones viene a ser lo establecido por la ley. Hay una ley de participaciones en la cual señala que todo personal que esté en planilla tiene derecho a participar de las utilidades, ¿no? Cálculo que va a realizar la empresa en base a los días trabajados en un 50% durante el año y en base al sueldo que estás ganando en el año. Es todo un cálculo que hace el área de recursos humanos y que anualmente te toca a ti bajo el concepto de participación de utilidades. Ese monto se debe pagar de acuerdo a ley antes del pago del impuesto a la renta a los trabajadores y se debe depositar como parte de su sueldo, más o menos en el mes de febrero o marzo, dependiendo de la empresa. Y el impuesto a la renta es lo que se paga al Estado, equivale aproximadamente al 28% de la utilidad obtenida en el año, y una vez que restas el impuesto a la renta tienes la utilidad neta del ejercicio, ¿no? En base a esa utilidad neta es que vas a realizar la distribución de dividendos a los accionistas. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, ya. Bien, señores, vamos a llegar hasta acá. Vamos a tomar un pequeño descanso, son 10 para las 9. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos y regresando a las 9 en punto, chequean ustedes si ya está ¿cómo se llama? La práctica. Va a estar ubicada en la semana 4, ¿de acuerdo? A las 9 empieza, van a tener una duración de 1 hora, ¿de acuerdo? Termina a las 10 exactamente. ¿De acuerdo? Una consulta, sí. Se cierra automático, ¿verdad? ¿Cómo De dices? ese punto se elimina, para entregar el link del control, ¿verdad? No te entiendo. ¿Qué dices? Que a las 10 en punto termina el examen, o sea, se elimina, así no hayas enviado, terminado. Claro, tienes que ir guardando conforme vas avanzando, ¿ya? Y se cierra a las 10 en punto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ya, de nada. Bien, señores, nos vamos entonces a break. ¿Listo? 10 minutos, ¿ya? Regresamos entonces.
¿Llegaron, señores? ¿Ya están todos? Son las 9. Verifica, por favor, si ya tienen acceso a la práctica. Está con letras de color rojo después de material de clase. ¿Sí? Ya. Entonces, tienen una hora exactamente. Son 26 preguntas aproximadamente para responder, ya, para marcar. Terminando, si envían la prueba antes de la hora, unos minutos antes de las 9, de las 10, perdón, van a ver su nota inmediatamente. ¿De acuerdo? En la misma semana que estamos viendo ahorita, mi estimada, es la semana 4. Tiene que estar en la misma semana. ¿De acuerdo? No la envíen tarde porque si no, no les sale la nota. Ya hay que enviarla antes de las 9, por lo menos faltando un minuto para que puedan ver su nota inmediatamente. ¿Listo? Suerte para todos. Yo voy a estar acá. Si hay alguna consulta, me la escriben por el chat. ¿Sí?
Sí, Micaela, ¿alguna pregunta? Sí, Micaela, ¿alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Hola, ¿alguien levantó la mano? Micaela, Akajima, ¿tienes una pregunta? Sí, pero no me dice nada. No le escucho. Micaela, ah, se ha desconectado. Profesor, ¿me escucha? Recién te escucho. Ay, disculpe, profesor. Hay una pregunta que dice la utilidad operativa es la diferencia entre ventas y el costo de ventas. Cuando dice ventas y costo de ventas, se refiere a los ingresos y a los gastos. Perdón, Claro, a los ingresos y a los costos, ¿verdad? claro, ingresos y costos. Sí, Ah, ya, es lo mismo está bien. que ventas y costo de ventas. Ah, ok, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, sí, de acuerdo.
Sí, Sergio, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, en la pregunta 26, creo que la pregunta está mal puesta. Dice, con los siguientes datos determinar el valor del patrimonio. Ya. ¿Por qué dice que está Creo que mal realizada? A ver, explícame eso, no te entiendo. sí, es que el valor del patrimonio sería la suma de todos los patrimonios que encuentro, ¿no? No, 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 Pero sí, no. Les acabo de explicar ahorita que el patrimonio está conformado por la cuenta capital, reservas y utilidad. ¿Sí o no? Y eso ya. le recalqué hoy día y también lo he visto en clases anteriores. ¿Tú has asistido a las clases anteriores? A una, dos. Ah, pues ahí es otra cosa, pues. ¿Y no has revisado las grabaciones? No, no me da el tiempo, la verdad. Ah, pues entonces, pues Sergio, ¿cómo afirmas una cosa que tú no sabes? ¿Cómo puedes decir que la pregunta está mal planteada? Si tú hubieras revisado las grabaciones de las clases anteriores, ahí señalé bien claro cómo está conformada la cuenta de patrimonio. Son varias cuentas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de afirmaciones. ¿Ya? Ahí lo que tienes que hacer es calcular el patrimonio, o sea, el patrimonio aplicando la ecuación contable. Si hay cuentas del activo, si hay cuenta del pasivo, determinas el patrimonio nada más por diferencia. Es una suma y resta, nada más. Tienes que saber bien. Entonces sí hay alternativa, profesor. ¿Cómo No dices? es allá, sí hay alternativa. Claro que sí, lógico. Claro que sí. Ok. ¿Ya? Listo.
Bien, señores, ya 5 minutos para que terminen. ¿Cómo van? ¿Terminan ya? 5 minutos, señores. Apúrense. Bien, señores, ¿terminaron ya? Hola. Terminaron, ya faltan 2 minutos. Ya vayan terminando para que puedan ver su nota inmediatamente. Si cierran después de las 9, no van a poder ver su nota. Se lo digo porque lo de la sección anterior que han dado, hay uno que cerró tarde y no puede ver su nota. ¿Ya? Por eso les digo que cierren antes de las 9. ¿Terminaron ya? ¿Me confirman si ya terminaron? ¿Ya está, Claudio? ¿Salió tu nota? Ya. Me supongo que estás aprobado, ¿no? Ah, ya, excelente. Felicitaciones. El resto,
¿Terminaron? Creo que ya se cerró la prueba, ¿no? Son las 10 de la noche. ¿Sí? ¿Se cerró la prueba ya? Bien, señores, llegamos hasta acá entonces. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos veríamos la otra semana. Muchas gracias a todos. Buenas noches.